Hola chicos y chicas, hoy os traigo un reciclaje. ¿Queréis ver el cambio de una caja de zapatos convertida en esta bonita cajita decorada con decoupage, con escrituras antiguas y con un craquelado realizado con cola blanca de carpintero? Si es así, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Pues vamos a empezar el reciclaje de esta caja y la vamos a dejar súper bonita. Yo voy a empezar a ponerle una mano de gesso porque quiero que tenga una buena imprimación para poder irle añadiendo los colores y los motivos que a mí me apetece ponerle. Es una caja de zapatos, como ya os he comentado, reciclada, pero que aún está bastante bien conservada y que podemos darle este segundo uso. Voy a ponerle gesso por todo el contorno exterior de la caja, incluida la parte lateral y también la parte de abajo, tanto la tapadera como la caja, y así voy a dejarlo preparado para empezar a trabajar con ella, que me hace mucha ilusión hacer este nuevo reciclaje y sobre todo darle una segunda vida a algo tan bonito como va a quedar una vez que lo terminemos. Esta tapadera es de cartón, pero es bastante duro, no está plastificada, es un cartón normal. Voy a ponerle mi mano de gesso, dejaré secar y después le voy a aplicar una capa de pintura en blanco. Pues ya tenemos seca la pintura, ya le he dado por todos los cantos y la parte de arriba. He elegido esta servilleta que me parece súper bonita y muy primaveral, y la voy a pegar en esta ocasión con cola blanca de carpintero y un poquito de agua. Pondremos más o menos la misma cantidad de cola que de agua. Ahora vamos a quitarle las dos capas de la servilleta y nos vamos a quedar solo con la que está impresa. Pondremos un poquito de cola de la que acabamos de hacer, de este pegamento, y vamos a poner una capa muy finita porque la servilleta es muy delgada. Vamos a ponerle por toda la parte donde le vamos a pegar. Y ahora la vamos a colocar. Pegaremos la otra mitad.
y la dejamos caer. Nos ayudamos de una hoja de plástico o similar y el resto de las servilletas que le hemos quitado, las capas de la servilleta que le hemos quitado, y vamos a poner del centro hacia afuera, vamos a empezar a tensar. Y así vamos a quitar todas las arrugas que puedan quedarnos. Y nos queda así, perfecta. Ahora vamos a ponerle otra capa por encima para asegurarnos que la pegamos bien y también para protegerla. Dejaremos secar y después ya le quitaremos todo el exceso de servilleta que nos haya quedado. Ahora a esperar que seque. Y mientras se nos seca la parte de la tapadera, vamos a trabajar la parte de abajo de la caja. Vamos a hacerle un craquelado también con cola blanca de carpintero. Quiero unas grietas pequeñas y por eso le voy a poner una pequeña cantidad muy extendida para que no me salgan muy grandes. Si os gustan las grietas más grandes, le ponéis más cantidad de cola. Y sin dejarla secar vamos a ponerle la capa de pintura. Yo he cogido este color que es de una de las rosas de las servilletas. Es un rojo borgoña y es una pintura acrílica. Voy a humedecer el pincel y voy a dar pinceladas. No pasaremos dos veces por el mismo sitio. Intentaremos que nos salga lo más bonito posible. Enseguida empezarán a salir las grietas. Es un efecto muy bonito. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Esperamos un poquito y veremos aparecer las grietas. Este paso lo vamos a hacer por todo el contorno de la caja y así nos quedará un craquelado súper bonito. Mirad cómo ha quedado el craquelado, súper bonito, ¿veis? Se va abriendo donde va quedando el resto de pegamento. Queda muy bien y además es barato, no necesitamos el típico craquelador y con cola de carpintero queda así de chulo. Y así nos ha quedado la tapadera. Con ayuda de una lima de uñas vamos a quitar todo el exceso que nos haya podido quedar en los bordes. Y nos queda de esta forma tan bonita. Por la parte del interior, tanto de la tapadera como de la caja, voy a hacer una mezcla. En esta ocasión voy a utilizar una pintura híbrida que la verdad es que va bastante bien porque cubre
igual o quizá un poco más que la pintura a la tiza, en un color gris, que es bastante chulo, y lo voy a mezclar porque me parece muy oscuro con pintura a la tiza en blanco. Voy a hacer una mezcla y voy a pintar todo el interior de la tapadera y de la base de la caja. Y así, sin terminar de mezclarlo del todo, voy a empezar a pintar. Pues ya tenemos seca nuestra cajita. Mirad cómo queda, ¿veis? De diferente tono, un poco amanchonada, y así nos ha quedado por fuera, súper bonita. Vamos a terminar la tapadera y ya daremos por finalizado el proyecto de hoy. Vamos a avanzar con la tapadera y a ponerle los detalles finales. También está ya pintada por dentro. Voy a poner un poquito de pintura negra, también acrílica, y voy a utilizar un sello de escritura antigua para ponerle un pequeño detalle. Esta servilleta tiene aquí una leyenda y otra aquí, pero está a la inversa, y voy a intentar taparla porque en un principio no quería romper la servilleta porque me encantaba cómo estaba, pero no me gusta este detalle. Se tarda un momento en quitar este tipo de imperfecciones. Voy a utilizar este sello de escritura que es tan bonito y con ayuda de una esponja le voy a dar un poquito desigual, y solo, ya os digo, para tapar esta pequeña imperfección. Lo voy a colocar aquí, ¿veis? Y tal cual, queda muy bonita. Voy a darle otro pequeño detalle, esta vez muy poquito, también en esta esquina. ¿Veis? Nada más, un pequeño detalle. Aquí le voy a poner en este trocito, ¿veis? Y así la voy a dejar. Ahora esperaré que seque y le voy a dar una capa de barniz al agua, barniz acrílico, en esta ocasión en mate, porque creo que la caja no necesita de brillos para lucir bien bonita. Voy a esperar que seque todo esto, le voy a dar la capa de barniz y ya os presentaré el trabajo final. Bueno, pues así nos ha quedado el proyecto de hoy. Mirad, una caja de zapatos que hemos reciclado y decorado con un decoupage, con unas letras o escrituras antiguas y con un craquelado con la blanca de carpintero. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer este bonito reciclaje, y bueno, pues dar las gracias por acompañarme en el vídeo de hoy, por compartir mis vídeos, por vuestros deditos arriba que me encantan, y sobre todo por los bonitos comentarios que me dejáis. Espero que hagáis este tipo de proyecto, este tipo de reciclaje, y nos vemos en el siguiente tuto si es que os apetece. Un beso, chao.